Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios que podemos estar reunidos y vamos a orar, ¿no? Señor, te damos gracias porque permites que estemos reunidos en esta mañana para adorarte, para venerarte y para pedirte, Señor, tu guía y que nos des sabiduría para comprender tu palabra debidamente. Te damos gracias por todas tus bendiciones y te pedimos por todos los que están presentes, Señor, para que puedan escuchar tu palabra y puedan ser edificados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a ver un tema que me parece muy importante y que es para todos como cristianos debemos de tomar en cuenta para nuestro caminar espiritual. El tema es sabiduría en tiempos de crisis. Es un tema que la verdad nos ayuda a reflexionar sobre lo que es relevante y desafiante en cada creyente, que son las pruebas en nuestra vida. Como hijos de Dios, no estamos exentos de enfrentar dificultades y tribulaciones. A menudo nos preguntamos por qué un Dios amoroso y misericordioso permite que pasemos por momentos de aflicción y dolor. Sin embargo, la palabra de Dios nos ofrece una perspectiva y esperanzadora sobre el propósito de las pruebas en nuestra vida como creyentes. Si gustan acompañarme al libro de Santiago 1, vamos a leer del 1 al 12, versículo o del 1 al 12. Santiago 1, versículo 1 al 12. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensión. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece. Y su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En el sermón de hoy exploraremos las verdades bíblicas que nos ayudarán a poder comprender el propósito divino detrás de las pruebas. Descubriremos cómo las pruebas pueden ser oportunidades para nuestro crecimiento espiritual, fortaleza y también testimonio. Aprenderemos a confiar en el carácter de Dios y a encontrar un consuelo en su amor y cuidado, incluso en los momentos más difíciles. El propósito de esta predicación es fortalecer nuestra fe y renovar nuestra confianza en Dios. Mientras atravesamos las pruebas de la vida, recordemos que somos guiados por Dios, que nos ama incondicionalmente, quien camina a nuestro lado en cada desafío y quien tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Así que abramos nuestros corazones a la palabra de Dios y permitamos que el Espíritu Santo nos guíe y fortalezca en este tiempo de reflexión y juntos exploremos las verdades bíblicas que nos ayudarán a comprender el propósito de las pruebas y encontrar consuelo y esperanza en nuestro caminar cristiano.
El día de hoy estudiaremos 5 enseñanzas que nos ayudarán a crecer en sabiduría y fortaleza espiritual en medio de las dificultades. La primera de ellas es que Dios controla la duración e intensidad de nuestras pruebas. En efecto, la duración e intensidad de nuestras pruebas están bajo el control soberano de Dios. Aunque puede resultar difícil comprenderlo en medio de las dificultades, la Biblia nos enseña que Dios permite que enfrentemos pruebas y aflicciones también por diversos propósitos. Uno de los propósitos de Dios es que veamos las pruebas como refinamiento en nuestra vida. Podemos ir a 1 de Pedro 1, del versículo 6 al 7, y nos dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios permite que atravesemos pruebas para purificar y fortalecer nuestra fe, para que podamos crecer y ser más semejantes a Cristo. Otro propósito es que veamos las pruebas como una disciplina y corrección de Dios. Vayamos a Hebreos 12, del versículo 5 al 6. Y nos dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota el que recibe por hijo. A veces Dios permite pruebas en nuestras vidas como una forma de corregirnos, de enseñarnos lecciones importantes y guiarnos por el camino correcto. También necesitamos ver las pruebas como un testimonio y crecimiento espiritual. Vayamos a 2 de Corintios 1, en el versículo 3. 2 de Corintios 1, vamos a leer del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Nuestras pruebas y cómo las enfrentamos pueden ser un testimonio poderoso para aquellos que nos rodean. Y también nos permite experimentar el consuelo y la gracia de Dios, lo cual contribuye a nuestro crecimiento espiritual. Otro propósito es ver las pruebas como oportunidades de confiar y depender de Dios. En Filipenses 4, 6 y 7, Filipenses 6 y 7 se nos insta a que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Las pruebas nos desafían a confiar plenamente en Dios y a depender de su gracia y provisión. A través de ellas podemos experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Si bien Dios permite que enfrentemos pruebas y aflicciones en esta vida, debemos recordar que Él las controla y tiene siempre un propósito divino detrás de ellas.
Al confiar en su soberanía y en su amor por nosotros, podemos encontrar consuelo, crecimiento espiritual y una mayor dependencia de Él en medio de las dificultades. La segunda enseñanza que vamos a ver también el día de hoy es que cada prueba nos beneficiará si reaccionamos con fe en Cristo. Cada prueba y dificultad a la que nos enfrentamos en la vida puede beneficiarnos si respondemos con fe en Cristo. La fe en Jesús nos capacita para enfrentar las pruebas con una perspectiva y actitud transformadora. Y permítanme compartirles algunos beneficios de reaccionar ante las pruebas con fe en Cristo Jesús. El primer beneficio que obtenemos es crecimiento espiritual. La fe en Cristo nos permite confiar en que Dios tiene un propósito y un plan en medio de nuestras pruebas. A través de la fe podemos crecer en nuestro conocimiento en Dios, en nuestra intimidad con Él y en nuestra dependencia en su guía y en su dirección. Otro beneficio es que Él nos da fortaleza y perseverancia. La fe en Cristo nos da la fortaleza y la perseverancia necesarias para enfrentar las pruebas con valentía y confianza. Vayamos a Filipenses 4, del versículo 13. Filipenses 4:13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando confiamos en Él, somos capacitados para resistir y superar cualquier dificultad que se presente. También Dios nos da el beneficio de tener consuelo y paz. La fe en Cristo nos brinda consuelo y paz en medio de las pruebas. En Juan 16:33, Jesús nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra fe en Él nos permite experimentar su paz que trasciende toda comprensión, e incluso en los momentos más difíciles. A través de las pruebas podemos tener también el beneficio de la transformación de carácter. La fe en Cristo nos moldea y transforma a medida que enfrentamos las pruebas. En Romanos 5:3 al 4, vamos a leer, nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. A través de la fe, nuestras pruebas pueden ser instrumentos que forjen en nosotros virtudes como la paciencia, la perseverancia y la esperanza. Otro beneficio que Dios nos otorga es dar testimonio e influencia a otros creyentes. Cuando respondemos con fe en Cristo ante las pruebas, nuestro testimonio se fortalece y nuestra vida puede impactar a otros de manera poderosa. Nuestro ejemplo de confianza en medio de las dificultades puede inspirar y alentar a aquellos que nos rodean, mostrándoles la realidad del poder transformador de la fe en Jesús. Al reaccionar con fe en Cristo frente a las pruebas, experimentamos crecimiento espiritual, fortaleza, consuelo, transformación de carácter y tenemos la capacidad de ser testigos impactantes en la obra de Cristo. Recordemos que la fe en Cristo no solo nos ayuda a sobrevivir a las pruebas, sino también a prosperar y a ser transformados por ellas. La tercera enseñanza que vamos a ver también es que Dios tiene un propósito para cada prueba en nuestras vidas. Dios tiene un propósito para cada prueba en nuestras vidas.
Absolutamente Dios tiene un propósito para cada prueba que enfrentamos en nuestras vidas. Nada sucede sin su conocimiento ni su permiso. Él trabaja en medio de nuestras dificultades para cumplir sus propósitos divinos. Aquí hay algunas verdades bíblicas que respaldan esta afirmación. La primera de ellas es que nos ayuda a forjar nuestro carácter y conformarnos a la imagen de Cristo. En Romanos 8, 28 y 29 se nos dice: y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A través de las pruebas, Dios trabaja en nosotros para conformarnos a la imagen de Cristo y desarrollar un carácter que refleje su gloria. También a través de las pruebas podemos aprender a tener dependencia y confianza en Dios. En Deuteronomio 8:2, Moisés le habla al pueblo de Israel y les dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Las pruebas nos enseñan a depender de Dios, a confiar en su provisión y a obedecer sus mandamientos. A través de las pruebas, también Dios nos permite manifestar su poder y gloria. En Juan 9:3, Jesús habla acerca de ello. Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A veces Dios permite pruebas en nuestras vidas para que su poder y gloria sean revelados a través de nuestras experiencias y testimonios. Otra verdad es que con las pruebas Dios nos enseña a producir perseverancia y madurez espiritual. Lo veíamos en Santiago 1, del 2 al 4. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas nos desafían a crecer en perseverancia y a madurar espiritualmente, equipándonos para enfrentar las dificultades futuras. Con las pruebas, Dios también desea conducirnos hacia el propósito divino. A veces las pruebas nos dirigen hacia ese propósito, a un propósito específico que Dios tiene para nosotros. Lo veíamos en José en el Antiguo Testamento, que pasó por numerosas pruebas, pero al final reconoció que Dios había permitido esas circunstancias para llevarlo a una posición de liderazgo y salvación para su familia y para toda una nación. Génesis 50:20. Entonces dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En todas las pruebas debemos confiar en que Dios tiene un propósito y que Él está trabajando en y a través de nosotros. Nuestro papel es confiar en su plan, buscar su guía y aprender las lecciones que Él nos enseña en cada experiencia. A través de ello seremos transformados y podremos cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas.
La cuarta enseñanza es: Dios nos permite vencer cualquier prueba con la gracia y el poder de Dios. Dios nos capacita y fortalece para superar cualquier prueba que enfrentemos. A través de su gracia y su poder podemos ver esto. En nuestras propias fuerzas podemos sentirnos débiles e incapaces, pero en Dios encontramos la fortaleza necesaria para perseverar y vencer. Aquí hay algunas verdades bíblicas que respaldan esta afirmación. La primera de ellas es que por las pruebas podemos ver que la gracia de Dios es suficiente. Vayamos a 2 de Corintios 12, en el versículo 9. 2 de Corintios 12, 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La gracia de Dios es suficiente para equiparnos y fortalecernos en medio de las pruebas. Nos sostiene y nos capacita para enfrentar cualquier desafío que se presente. Otra verdad es que debido a las pruebas vemos el poder de Dios que obra en nosotros. En Efesios 3:20 podemos ver: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder de Dios está en acción dentro de nosotros, dándonos la capacidad de superar obstáculos y vencer las pruebas que enfrentamos. Otro razonamiento es que por las pruebas podemos hacer todas las cosas en Cristo. Veamos en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo a nuestro lado, no hay prueba que no podamos enfrentar, ni dificultad que no podamos superar. Él nos fortalece y nos da la habilidad para perseverar y salir victoriosos. En las pruebas también Dios nos da la victoria. Vayamos a 1 de Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo ya tenemos la victoria asegurada. Aunque enfrentemos pruebas y dificultades en el camino, podemos confiar en que Dios nos llevará a la victoria final. Otra verdad es que por las pruebas podemos ver que nuestra debilidad revela el poder de Cristo. En 2 de Corintios 4:7 nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nuestras debilidades y limitaciones son oportunidades para que el poder de Dios sea evidente en nuestras vidas. Él se glorifica a través de nuestras limitaciones, mostrando su fortaleza en nuestra debilidad. Por lo tanto, cuando enfrentemos pruebas, no debemos depender de nuestra propia fuerza o debilidad, sino confiar en la gracia y en el poder de Dios. Él nos fortalece, nos capacita y nos lleva a través de las pruebas, guiándonos hacia la victoria. Confiemos en Él y permitamos que su gracia y poder nos sustenten en todo momento. La quinta y la última enseñanza que vemos es que cada prueba ayuda a evaluar nuestro caminar espiritual con Dios. Y es cierto, cada prueba que enfrentamos en nuestra vida también nos brinda la oportunidad de evaluar y examinar nuestro caminar espiritual con Dios. Las pruebas
pueden revelar nuestra verdadera fe, nuestras prioridades y nuestra dependencia en Dios. Aquí hay algunas verdades bíblicas que podemos ver. La primera de ellas es que en medio de las pruebas podemos tener una evaluación de nuestra fe. Las pruebas nos desafían y ponen a prueba nuestra fe en Dios. Santiago 1, 3, 4 nos dice: sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es lo que habíamos visto anteriormente. Las pruebas nos permiten evaluar la fortaleza de nuestra fe y nos dan la oportunidad de crecer en nuestra confianza en Dios. También las pruebas nos permiten tener revelación de nuestras prioridades. En medio de las pruebas a menudo se revela lo que es más importante en nuestra vida. Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las pruebas nos desafían a examinar si nuestras prioridades están alineadas con el reino de Dios o si todavía estamos enfocados en cosas temporales y materiales. Debemos tener también la convicción de que en medio de las pruebas vemos nuestra dependencia de Dios. Las pruebas nos llegan a reconocer nuestra necesidad de depender completamente de Dios. En 2 de Corintios 1:9 lo podemos ver. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Las pruebas nos recuerdan que no podemos confiar en nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos depender de la fortaleza y provisión de Dios. También debemos comprender que con las pruebas Dios nos permite tener una renovación y restauración espiritual. Las pruebas también pueden ser momentos de renovación y restauración espiritual. A veces Dios permite que enfrentemos pruebas para llamar nuestra atención y llevarnos a más comprensión y a más compromiso con Él. En Apocalipsis 3:19 nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. A través de las pruebas, Dios nos llama a arrepentirnos, a renovar nuestra relación con Él y a buscar su voluntad de manera más ferviente. En conclusión, queridos hermanos y hermanas, las pruebas de la vida del creyente tienen un propósito. Pero es un propósito divino, un propósito celestial. No es un propósito de nuestra mente. En ocasiones nosotros queremos pasar las pruebas con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia idea, pero no vemos la perspectiva que Dios tiene para que podamos pasarlas. Y Dios tiene ese propósito divino. Aunque a veces resulte difícil comprenderlo en medio de la adversidad, podemos confiar en que Dios es amoroso y misericordioso y que está obrando en cada circunstancia que enfrentamos. A lo largo de este sermón hemos explorado verdades bíblicas que nos ayudan a entender el propósito de las pruebas que pasamos. Hemos aprendido también que las pruebas son oportunidades para nuestro crecimiento espiritual, para tener fortaleza y dar testimonio a otros creyentes. A través de ellas somos refinados, transformados y moldeados a la imagen de Cristo. También hemos descubierto que en medio de las pruebas podemos encontrar consuelo y esperanza en el amor y en el cuidado de nuestro Padre Celestial. Es esencial recordar que Dios está presente en cada etapa de nuestra vida y ninguna prueba es demasiado grande para su poder y gracia. En lugar de desanimarnos cuando tengamos pruebas, debemos aferrarnos a estas verdades, a su poder
y a su gracia. Y en lugar de desanimarnos, tener la confianza de que Él nos va a ayudar en cada uno de ellos. E incluso en medio de las dificultades, podemos ver que Él camina a nuestro lado, nos fortalece y nos lleva a través de las pruebas para obtener esa victoria que Él quiere. Lo que Él desea es que nosotros crezcamos espiritualmente y que no veamos las pruebas solamente desde nuestra perspectiva, sino dentro de la perspectiva que Dios quiere que veamos. Por tanto, animémonos mutuamente y apoyémonos en la fe mientras atravesemos las pruebas. No olvidemos que nuestro testimonio para otras personas es muy importante. En medio de la adversidad podemos ser luz para el mundo, mostrando la fidelidad y el poder de Dios que nos ha dado como creyentes. Que cada uno de nosotros, al enfrentar las pruebas, confíe en el carácter de Dios, busque su dirección y permita que su Espíritu nos fortalezca y guíe, y que cada una de nuestras vidas sea un reflejo de la esperanza que encontramos en Cristo, incluso en los momentos más difíciles. Recordemos siempre que al final del camino, la recompensa como creyentes por perseverar en la fe y confiar en Dios superará con creces cualquier dificultad que hayamos enfrentado. Confiemos en que nuestro Dios es fiel y que su gracia y poder nos sostendrán hasta el día en que estemos eternamente con Él. Que esta predicación nos inspire a abrazar las pruebas como oportunidades de crecimiento espiritual y confiar en el propósito divino en medio de ellas. Que busquemos a Dios en oración y en el estudio de su palabra, y que vivamos con la seguridad de que su amor y su cuidado nos acompañan y nos acompañarán en cada paso de nuestro camino en este mundo. Que seamos testigos valientes y esperanzados en medio de las pruebas, para que la gloria de nuestro Señor Jesucristo sea vista por todos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque a través de ella podemos enfrentar las pruebas con tu perspectiva, Señor, no con la nuestra, sino que podamos darnos cuenta de que estos principios y estas enseñanzas son fundamentales en el caminar de nosotros, Señor, como cristianos. Te pedimos por cada uno de los presentes, Señor, para que tú les puedas dar convicción de pecado, para que puedas convencerle de que solamente tú eres nuestro Salvador y que solamente arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiando en tu palabra, de que tú nos puedes dar la salvación, Señor, podemos practicar estos principios y que son sabiduría solamente celestial, Señor, son sabiduría tuya, y que te pedimos que también nosotros podamos aplicarla y ejercitarla en nuestra vida. Que no solamente seamos oidores, Señor, sino que también seamos hacedores de tu palabra. Que cada día podamos también transmitirles a otras personas lo que nosotros hemos aprendido. Te damos gracias, Señor, por todas tus bondades, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.